Página 40. Historia universal. Siglo XXI. Volumen 11. La Baja Edad Media, por Jacques Le Goff, 1971. Primera parte. La expansión del Occidente cristiano. 1060-1180. Capítulo 2. Aspectos y estructuras económicas. 2.2. La revolución agrícola. El desarrollo agrícola que indudablemente se produce desde el período carolingio, por lo menos en determinadas regiones de Europa, concretamente al noroeste, probablemente es más una causa que un efecto del crecimiento demográfico. Este progreso de la producción agrícola no solo se manifiesta en la extensión, ya que al aumento de las superficies cultivadas se añade un progreso cuantitativo y cualitativo en los rendimientos, la diversificación de los productos y de los tipos de cultivo y el enriquecimiento de los regímenes alimenticios. Lo que se llama la revolución agrícola se expresa tanto en un conjunto de progresos técnicos como en la ampliación del espacio productivo. El primero de esos perfeccionamientos técnicos es la difusión del arado asimétrico con ruedas y vertedera. Este tipo de arado remueve más profundamente la tierra, la ablanda más, trabaja las tierras pesadas o duras que el arado tradicional no podía penetrar o solo podía aflorar, asegura una mejor nutrición a la semilla y, por tanto, un rendimiento superior. Su acción, además, resulta más eficaz debido a la mejora en la tracción animal. La difusión del sistema moderno de enganche, que reemplaza al antiguo sistema que se aplicaba al pecho del animal y le comprimía, le ahogaba y disminuía su potencia, el collarón para los caballos y el yugo frontal para los bueyes, permite una mayor eficacia del esfuerzo, la tracción de un peso 4 o 5 veces mayor. El método de herraje, al mismo tiempo, da más firmeza a la marcha del animal. De este modo el caballo, al que el antiguo sistema de tiro apartaba del trabajo en los campos porque no lo soportaba como el buey, puede si no sustituirle, por lo menos reemplazarle sobre un número cada vez mayor de tierras. Porque el caballo, más rápido que el buey, tiene un rendimiento superior. Experiencias modernas han probado que un caballo que realiza el mismo trabajo que un buey lo hace a una velocidad que aumenta su productividad en un 50%. Además, el caballo, más resistente, puede trabajar 1 o 2 horas más por día. Este aumento en la rapidez del trabajo no solo representa un progreso cuantitativo. Permite además aprovechar mejor las circunstancias atmosféricas favorables para labrar y plantar. Y, por último, el caballo permitió al campesino habitar más lejos de sus campos y, en determinadas regiones, favoreció la constitución de grandes burgos en vez de pequeñas aldeas o caseríos dispersos, con lo que una parte del campesinado pudo acceder a un género de vida semiurbano, con las ventajas sociales que esto lleva consigo. Al mismo tiempo, la potencia de los animales de tiro, acrecentada aún más por la difusión del enganche en fila, permitió aumentar la capacidad de los transportes. A partir de la primera mitad del siglo XII la gran carreta, longa carreta, con 4 ruedas se difundió junto a la tradicional carretilla de 2 ruedas. El nuevo sistema de enganche y el empleo del caballo desempeñaron un papel capital en la construcción de las grandes iglesias que necesitaban el transporte de grandes piedras y grandes maderos. Los escultores, en la cima de las torres de la Catedral de Laon, han magnificado en la piedra el esfuerzo de los bueyes de tracción que, gracias al progreso de los sistemas de enganche y acarreo, pudieron asegurar la edificación de las catedrales. A todo esto, hay que añadir el progreso decisivo que supuso para las herramientas el empleo del hierro, cada vez en mayor medida a partir del siglo XI. De todas formas, es indudable que el hierro todavía no se utilizó más que para la construcción de algunos instrumentos, los mangos, por ejemplo, siguieron siendo de madera.
Pero lo esencial para el aumento de la potencia del instrumental medieval fue que las partes cortantes o contundentes de las herramientas, comenzando por las rejas del arado, pudieran utilizarse en mayor cantidad. Si se añaden además instrumentos del tipo del rastrillo, que puede verse por vez primera en el tapiz de Bayeux de finales del siglo XI, en cuya tracción se empleó preferentemente al caballo, se observa hasta qué punto la tierra, mejor trabajada, pudo llegar a ser más generosa. En 1100, por ejemplo, se habla de un Ferrarius qui vendit ferrum in foro, un mercader de hierro en el mercado de Bourges. Pero a mediados del siglo XII es cuando parece generalizarse la explotación y el empleo del hierro. Una serie de actas de los condados de Champaña autorizan en aquel momento a las abadías a tomar mineral o a poseer una forja, La Creta en 1156, Claraval en 1157, Boulancourt-Legny en 1158, Auberive en 1160 y otra vez Claraval y Congay en 1168. Un ejemplo, aunque ciertamente es ajeno al campo agrícola, manifiesta el desarrollo del empleo del hierro a mediados del siglo XII, desde 1039, una serie de curiosos contratos de préstamos venecianos muestra que los patrones de los navíos alquilaban en el momento de partir un ancla de hierro a un precio muy elevado y la devolvían al regresar. El último de estos contratos data de 1161. En este momento todo navío debía poseer su ancla. Diversos testimonios del siglo XIII atestiguan que los progresos técnicos que hemos enumerado estaban ya ampliamente extendidos. El uso del arado con ruedas se había generalizado hasta el punto de que Joinville en la Cruzada se extraña al ver a los campesinos egipcios arar con un arado sin ruedas barra. Las grandes carretas de 4 ruedas se utilizaban con bastante frecuencia, tanto que la frase, ser la quinta rueda de la carreta, designa proverbialmente a una persona sin importancia. Los caballos de trabajo no aparecen en el Domesday Book, 1086, y las alusiones a la extracción o al trabajo del hierro son rarísimas. Pero a mediados del siglo XII, en Inglaterra, por lo menos en el centro y en el este, aparecen los caballos asociados a los bueyes y una serie de abadías inglesas se benefician de los mismos privilegios concernientes a la metalurgia que las abadías de Champaña o Borgoña citadas más arriba. Hay además otro progreso que afecta también profundamente a la agricultura en este periodo, el desarrollo de la rotación de cultivos trienal, Dreibarra-Elderwirtschaft, Trefielrouyon, Asolement trienal. Como faltaban abonos suficientes para que la tierra cultivada se pudiera reconstituir con rapidez, las superficies puestas en cultivo debían dejarse en reposo durante un cierto tiempo. Incluso en los territorios roturados había siempre una porción que se dejaba sin cultivar en barbecho. De ello resultaba una rotación de cultivos que, tradicionalmente, dejaba reposar durante un año cerca de la mitad del suelo, después se sembraba por un año la mitad que había permanecido en barbecho, era la sucesión de cultivos bienal. Ello suponía el desperdicio de un 50%, aproximadamente, de la producción que podía extraerse de la superficie cultivada. La sustitución de este sistema por el trienal tenía evidentes ventajas. En primer lugar, la superficie cultivada se dividía en 3 porciones o suelos sensiblemente iguales, y solo una de ellas se dejaba anualmente en barbecho, con lo que la producción pasaba de la mitad a los 2/3 y había, por tanto, una ganancia cuantitativa de 1/6 de la cosecha con relación al conjunto de la superficie cultivada y de 1/3 con relación a la cosecha obtenida mediante el método de sucesión de cultivos bienal. Pero el progreso era también cualitativo. Los cultivos que se hacían sobre los suelos sembrados eran distintos. Unos se sembraban en otoño y daban cereales de invierno, trigo, centeno, otros se sembraban en primavera con avena, cebada o leguminosas, guisantes, judías, lentejas y, poco después, repollos, y el tercer suelo permanecía en barbecho.
Al año siguiente el primer suelo recibía plantas de verano, el segundo quedaba en barbecho y el tercero se sembraba con cereales de invierno. De este modo había una diversificación factible de los cultivos alimenticios que proporcionaba una triple ventaja: alimentar al ganado al mismo tiempo que a los hombres, desarrollo del cultivo de la avena, luchar eventualmente contra el hambre al tener la posibilidad de compensar una mala cosecha de primavera por una mejor cosecha en otoño, o inversamente, según las condiciones meteorológicas, y variar los regímenes alimenticios e introducir en la alimentación principios energéticos, concretamente las proteínas, muy abundantes en las legumbres que se sembraban en primavera. La pareja cereales-legumbres llegó a ser tan normal que el cronista Oderico Vital, al hablar de la sequía que afecta en 1094 a Normandía y Francia, dice que destruye segeles et legumina, mieses y legumbres. El folclore recoge el testimonio de estas nuevas costumbres rurales que se convirtieron en uno de los símbolos de la vida campesina. Una antigua canción inglesa dice: Do you, does and you know, how oats, peas, beans and barley grow. Y una antigua tonada francesa pregunta: ¿Savez-vous planter les choux? Sin duda alguna por entonces es cuando se adquirió la costumbre en algunas regiones de meter en el roscón de Reyes, en la Epifanía, el haba, fava, símbolo de la fecundidad. El aumento de rendimiento obtenido por la difusión de la alternancia de cultivos trienal permitía, al mismo tiempo, reducir la porción de tierra empleada en cultivar grano en beneficio de determinados cultivos especializados, principalmente plantas tintóreas, la rubia y el plasto, y, sobre todo, viñedos. En el caso del Marqués Bonifacio de Canosa, citado más arriba, los contratos de arrendamiento de los mansionari favorecían sobre todo la plantación de viñas. En Francia se desarrollaron a partir del siglo XI los contratos de plantío, gracias a los cuales los cultivadores obtenían del propietario de las tierras no cultivadas, o incluso, aunque más raramente, del propietario de tierras arables, la autorización para plantar viñas en las condiciones siguientes. Un cultivador iba a buscar al propietario de una tierra sin cultivar, y a veces de una tierra arable o de una viña decrépita, y le rogaba que se la cediese, comprometiéndose a plantar en ella cepas. El propietario, cuyos intereses se beneficiaban con esta petición, le dejaba como dueño absoluto del terreno durante 5 años, el tiempo que se consideraba necesario para la realización de diversas operaciones: desfondamiento, labranza, abono, plantación, injertos, labores diversas, largas, costosas y delicadas, sin las que no puede crearse un viñedo y ponerlo en pleno rendimiento. Cuando expiraba este plazo, la viña se dividía en 2 partes iguales, una de las cuales pasaba en completa propiedad al autor de la concesión y la otra permanecía en manos del concesionario, según condiciones jurídicas variables que iban, en los distintos casos, tiempos y países, desde la plena propiedad al simple disfrute vitalicio de las mejoras, pero, salvo raras excepciones, con la carga de una renta anual que a veces se pagaba en dinero, pero que generalmente consistía en una parte proporcional de la cosecha. En el nombre de algunos lugares o de algunas fincas se encuentran los topónimos les plantes, el plantay o el plantey, el plantier y los plantieurs, que recuerdan los territorios sembrados con viñedos gracias a los contratos de plantío, o el cuarto, que conserva el recuerdo de la cantidad de renta que se debía pagar al propietario. La finca llamada Quart de Chaumes, Anjou, Valle del Layan, ha conservado el recuerdo no solo de la renta sino también de las tierras en baldío medievales sobre las que se estableció la viña. Pero no hay que olvidar que la difusión y la cronología de estos progresos agrícolas unidos al desarrollo demográfico han variado de un lugar a otro de la cristiandad. Las condiciones geográficas, demográficas, sociales, y las tradiciones agrarias explican esta diversidad. Por eso, la sucesión trienal de cultivos no solo ha penetrado en las tierras de buena calidad y bien explotadas,
principalmente por los señores eclesiásticos, sino que además no ha rozado prácticamente las regiones meridionales, donde las condiciones del suelo y las climáticas favorecieron o impusieron el mantenimiento del sistema de rotación bienal. En la Europa septentrional y central, que era el ámbito preferido del cultivo en campos quemados por rozas y del cultivo mixto campos-bosques, Feldwaldwirtschaft en lugar de Feldgraswirtschaft, la amenaza del retroceso natural, mediante la reconquista realizada por el bosque de las tierras baldías y en barbecho, redujo considerablemente durante la Edad Media los progresos del sistema de rotación, tanto bienal como trienal. En estas regiones, y principalmente en Escandinavia, se dio un sistema de cultivo permanente, Einfeldwirtschaft o Dauerwirtschaft, que ha continuado predominando. En Europa central y oriental, donde la oleada demográfica parece haber llegado con una cierta ruptura, no se difundió el sistema trienal hasta el siglo XII y se empleó sobre todo en el siglo XIII, especialmente en Polonia, Bohemia y Hungría. Cuando se ha creído que tal sistema podría remontar a la Alta Edad Media, e incluso a la época romana o protoeslava, parece indudable que ha habido una mala interpretación de los documentos, escritos o arqueológicos, o que se ha confundido un caso aislado con la difusión de la técnica, que es lo único que interesa al historiador. Además, en Hungría, donde la cría de ganado adquirió enseguida una gran importancia, parece que el sistema de rotación trienal, que era más favorable para la alimentación del ganado, reemplazó en general directamente al sistema de cultivo permanente, y que el sistema de rotación bienal fue siempre de extensión limitada. De modo inverso, en Bohemia, donde el cultivo de cereales parece haber predominado siempre durante la Edad Media sobre la cría de ganado, el sistema de rotación trienal, que aparece por primera vez con certeza en un documento que data del periodo 1125-1140, ha ocupado un lugar restringido al lado del sistema de rotación bienal e incluso junto a sistemas de 4 o 5 suelos, Ktirpolny System, System Petipoli. También ha sido muy grande la diversidad de uso dado a los cereales. En las regiones marítimas de Alemania septentrional, en Escandinavia y en Inglaterra, la cebada siguió siendo durante toda la Edad Media el principal cereal empleado para hacer pan. La cebada ocupaba el principal lugar en el infiel, que se enriquecía con los excrementos de los ganados, mientras que el centeno y la avena se cultivaban en el outfield sin estercolar. En Polonia puede observarse, entre el siglo X y siglo, que, al mismo tiempo que se sustituye el cultivo mediante el sistema de roza, por el cultivo con arado y tracción animal, se pasa del cultivo del mijo al de los cereales panificables, entre los cuales el centeno, que en un primer momento apareció como mala hierba mezclada con el trigo, ocupó inmediatamente el lugar principal, a la vez que la avena se imponía sobre la cebada como forraje para los caballos. Queda por decir que el enriquecimiento de la población, como resultado de estos progresos agrícolas, generalizó el uso del pan, que disputó a las gachas el primer puesto en la alimentación campesina y aumentó la energía de las poblaciones europeas, principalmente la de los campesinos y trabajadores. Se ha podido sostener cum grano salis que la difusión del cultivo por rotación trienal y el progreso de las legumbres, ricas en proteínas, permitieron el desarrollo ascendente de la cristiandad, las roturaciones, la construcción de ciudades y catedrales y las cruzadas. No se puede negar que se mantiene la impresión de que a partir del siglo XI existe una población más vigorosa. Por último, hay que añadir que en esta revolución agrícola hay un elemento que ha desempeñado un gran papel, la difusión del molino de agua y, más tarde, primera del molino de viento. Pero como el empleo de la fuerza hidráulica no transformó solamente las explotaciones rurales, sino también al artesanado urbano, le dedicaremos más adelante una exposición de conjunto. Página 47.